¿Cómo están, queridos alumnos? Comenzando nuestra unidad número 1 con nuestro primer tema de la disciplina de bioinformática aplicada a la salud pública. Vamos a dar inicio con el tema Fundamentos de bioinformática y tipos de datos biológicos. Entonces, muy bien, nuestra primera cuestión es, ¿qué es la bioinformática y por qué es importante? Bueno, la bioinformática, como podemos observar aquí en nuestra imagen, es una disciplina que combina la biología, combina la informática, las matemáticas y la estadística. ¿Para qué? Para analizar grandes volúmenes de datos biológicos. Su importancia radica en que permite analizar millones de secuencias de ADN rápidamente. También va a ayudar a descubrir genes y mutaciones y enfermedades. Y es clave específicamente en estos aspectos, en la medicina personalizada, en el desarrollo de vacunas, en la biotecnología y en los estudios evolutivos. Esos son los brazos principales. Y existen otras áreas también de interés. Dando un ejemplo básico, un ejemplo real, las bases de datos, por ejemplo, como este, que es el Sequence Read Archive, que se encuentra dentro del NCBI, él va a almacenar datos masivos de secuencias para la investigación global. Y hablando un poco también sobre la utilidad de esta disciplina, básicamente nos va a enriquecer con los fundamentos que son esenciales para permitir, por ejemplo, el manejo de grandes datos biológicos. Aquí la biología moderna va a generar, por ejemplo, enormes volúmenes de datos, genomas, proteínas, que no pueden analizarse manualmente. También, por otro lado, tenemos el desarrollo de algoritmos, ¿no? Esto va a permitir, por ejemplo, realizar el alineamiento de secuencias que vamos a observar en nuestro curso, el análisis filogenético o la predicción, por ejemplo, de estructuras. Y por último, la integración de datos. Aquí específicamente se utilizan herramientas como el conocido UCSC, que viene de Genome Browser, que permite básicamente visualizar múltiples tipos de datos en un solo sistema. Y es por ello que es importante y es relevante. Bueno, y hablando ahora sobre los fundamentos clave de la informática, tenemos que, en primer lugar, el análisis de secuencias, ¿no? Análisis de ADN, existen también análisis que son específicos de ARN, de proteínas, los análisis integrados, etcétera, que serán abordados en cursos más avanzados, lógicamente, ¿no? Y viene lo que tenemos ya planeado, que es el alineamiento a través de plataformas como el BLAST o el Clustal. Luego vienen las bases de datos biológicas, ¿no? Donde se realizan efectivamente el almacenamiento de información genética, pero también nosotros en este curso que será focado justamente en análisis genómico, se utilizan plataformas como el GenBank o el PDB. Como tercer punto, el algoritmo y el software, ¿no? Los programas. ¿Para qué? Para poder realizar, por ejemplo, predicción de estructuras, para realizar el modelado de moléculas y la biología computacional propiamente dicha, ¿no? Aquí, como parte de ese fundamento, vamos a observar la realización de simulaciones de procesos biológicos. Bien, ahora vayamos a la ejemplificación de la aplicación en bioinformática, ¿no? Vayamos por lo básico, ¿no? A partir de esto, nosotros vamos a poder entender la estructura secuencial para cualquier tipo de situación. Entonces, nos encontramos en esta situación, en este caso, donde necesitamos realizar la identificación de un gen asociado a una enfermedad, de manera general, sea esta cáncer o una infección viral, ¿no? Para ello, primero lo que tenemos que hacer es el planteamiento del problema, ¿no? Imaginémonos entonces que tenemos un conjunto de pacientes que presentan la enfermedad que nosotros necesitamos, que nosotros deseamos evaluar. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos evaluar en ello? Necesitamos entonces identificar en primer lugar los genes alterados. En segundo punto, analizar, por ejemplo, las proteínas implicadas y proponer, por ejemplo, los posibles tratamientos, ¿no? Entre otros tipos de objetivos.
Como parte de ello, entonces, es importante que comencemos a planear nuestro diseño experimental de una manera objetiva para luego ir a la utilización de los tipos de datos que vamos a necesitar. En primer punto, los datos que nosotros podemos utilizar son los datos genómicos, ¿no? Que en la gran parte de este curso serán incluidos, ¿no? Las secuencias del ADN, por ejemplo, del paciente o del grupo de pacientes con esta patología, los datos transcriptómicos, o sea, la expresión de estos genes en el sentido de los datos de RNA-seq, ¿no? A partir de la secuenciación de nueva generación. Y por último, también tenemos en el patamar más amplio, ahora con los diferentes tipos de programas, los datos proteómicos, ¿no? O sea, el análisis de las proteínas alteradas. Con este contexto, iremos entonces a evaluar diversos tipos de situaciones y diversos tipos de casos. Y en ese contexto, entonces, veamos el caso de los arbovirus, ¿no? Y el análisis de secuencias. Este caso específicamente para la identificación de variantes genéticas en este grupo de virus, ¿no? Este ejemplo es muy útil. ¿En qué? En la virología, por ejemplo, en el área de vacunas y en la bioinformática aplicada a la salud pública. Nuestro planteamiento del problema se vería entonces, como podemos observar, en nuestro objetivo, que es el analizar secuencias de virus aislado, detectar las mutaciones y evaluar el impacto en virulencia o en vacunas. Como parte de ello, lo primero que necesitamos es conocer los tipos de datos biológicos y en estos tipos de datos biológicos vamos a basarnos en los datos genómicos virales. Para poder realizar ello, tenemos que ver la secuencia completa del ARN viral. Posteriormente a ello, vemos y verificamos los datos proteómicos. Existe una serie de bancos a través de los cuales se evalúan las proteínas virales y podemos enfocar en regiones, en estructuras específicas y las más utilizadas son las glicoproteínas para poder realizar ese contexto de unión con con la planificación o la inteligencia de producción de vacunas. Y los datos evolutivos también, ¿no? Es una área en la cual vemos cómo es que cada una de las cepas son comparables, cómo podemos realizar los análisis comparativos de ellas. Y bien, colocando el caso, por ejemplo, de la vigilancia genómica de COVID-19, ¿no? Durante la pandemia, los países usaron la informática para detectar nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y tuvo como objetivo aquí el análisis de identificar mutaciones y detectar nuevas variantes para tomar esas decisiones de salud pública para vacunas, para las políticas de restricción y para la vigilancia en salud propiamente dicha, ¿no? Dentro de ello, entonces, colocando esto en un contexto de los pasos del análisis informático, lo primero que se realiza es la toma de la muestra. Una vez realizada la toma de la muestra, tenemos la identificación de las mutaciones a través de la secuenciación del genoma, que nosotros vamos a extraer el ARN viral. Este ARN viral se va a secuenciar con tecnologías como, por ejemplo, la Illumina Sequencing. Tenemos un resultado de esa secuenciación, que son miles de fragmentos de secuencia de reads. Pasamos a un punto importante que es el control de calidad. Aquí básicamente lo que se hace es eliminar las secuencias que son caracterizadas, ¿no? Dentro de los parámetros como baja calidad y se hace el uso de los softwares como por ejemplo el FastQ. Aquí, perdón, el FastQC. Aquí lo que tenemos que observar es que posteriormente a esta etapa del control de calidad, el FastQC, tenemos que realizar el ensamblaje y el alineamiento. ¿En qué consiste eso? En reconstituir el genoma completo comparándolo con una referencia. Aquí vamos a utilizar otro programa que es el BWA, el BOAT también. Y como siguiente paso vamos a observar aquí la identificación de las mutaciones, ¿no? Se van a detectar las diferencias respecto al virus original para saber qué es lo que torna a este virus
más patogénico, ¿no? En cuestiones comparadas con cepas anteriores. Y vamos a utilizar el SAM tool para que podamos observar este tipo de mutaciones. En el análisis de variantes ya se van a clasificar las variantes como hemos visto, ¿no? Alfa, delta, omicron también. Y para hacer la comparación con bases de datos se utiliza el GISAID. Se pueden realizar también análisis filogenéticos, como observamos aquí. Se va a construir aquí el árbol evolutivo para ver cómo es que este virus se relaciona a los virus existentes a través del proceso evolutivo. Entonces va a permitir rastrear qué cosas, su origen, y va a permitir también rastrear la propagación de y la interpretación en salud, que es básico este punto, que va a permitir que nosotros detectemos en sí las variantes más transmisibles o las más peligrosas y tomar decisiones. Estas decisiones van a ser restricciones sanitarias, ajustes, por ejemplo, de las vacunas que son constantes y el control de brotes también. Bueno, de todo ello saquemos nuestras conclusiones, ¿no? La primera es que la bioinformática es esencial en la ciencia moderna y esto es porque permite analizar grandes volúmenes de datos que no se pueden analizar o ser procesados manualmente, ¿no? El segundo es que los datos biológicos son interdependientes, tanto la genómica, la transcriptómica, proteómica, metabolómica, actualmente también hay una integración en un nivel mayor, nivel de la estructura química, y están conectados de manera integrada y se deben analizar de forma tal. El tercer punto es de que la integración de estos datos debe ser tornada para poder generar conocimiento. Entonces, el verdadero valor de la informática está en que se puedan combinar diferentes tipos de datos para entender estos sistemas biológicos. El cuarto punto es que tenga una aplicación directa en la salud y en la biotecnología. Esto va a incluir el desarrollo de vacunas, vamos a poder también realizar implicaciones en la medicina personalizada o inclusive actualmente, que es el campo en el cual me desarrollo más, que es tanto la producción de vacunas, pero también la tecnología regenerativa con bioimpresión 3D para ingeniería de tejidos, ¿no? Como un quinto punto, establecer una clave de investigación avanzada, donde tenemos especialmente las áreas de virología, la bioimpresión misma, por ejemplo, o los cultivos celulares. En este contexto, podemos decir que esta primera temática nos ayuda para entender que la bioinformática transforma estos datos biológicos en un conocimiento útil, siendo una herramienta indispensable para la investigación científica y para el desarrollo tecnológico actual. Muy bien, estimados alumnos, los animo a que puedan aprofundar dentro de los trabajos, investigaciones que les estaré direccionando y también los invito para nuestra siguiente temática, que serían las bases de datos biológicas y los sistemas de recuperación de la información biomolecular. Nos vemos.